Amigos, continuamos en Andares con más visitas por aquí. Tenemos, que habíamos dicho este martes, la presencia de Gabriel Novasco, profesor de matemáticas y estudioso, no sé cómo es, pero ahora nos vamos a desasnar. Numismática. Hay que leer de todo un poco y hay que aprender. Acá hay un mosquito, ¿cómo se llama? Mosquitólogo. Numismática. Gracias, Gabriel, por venir. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un poco traer, para compartir un poco la pasión, que es Mírenme aquella cámara que es la suya. Bien, lo que he venido compartiendo durante tantos años. Y bien, bueno, ¿Cuántos años tenés vos, Gabriel? 27, 28. No hace tantos años, hace poco. Sí, pero unos 20 años. ¿Cuántos años te recibiste de profesor? Y hace 6 años ya que estoy dando clases en secundaria. ¿Vos sos hijo de Gabriel y mamá, cómo era el nombre de la mamá? Mónica Larriel. Y Mónica. Que vivían por ahí. Hay muchos vecinos que te conocen. Te criaste en la zona Pueblo Nuevo. Sí, cerca de la feria, por ahí. Sí, cerca del molino. ¿Ibas a hacer los mandados para la vieja vos? Y no me queda otra. Después vino el hermano y es el que sigue la andanza. Seguro, ese te tiene bronca. Sí. El hermano. Que vaya Gabriel. Bueno, vos ya estás acollalado, estás viviendo por ahí con tu pareja. Sí, ya hace 3 años también van a ser. ¿Tenés guricia o no? No. ¿Todavía no? Por ahora no. Está bien. Che, y vos hiciste el IPA, te recibiste profesor de matemáticas. Yo ingeniería. Hice ingeniería que sigo cursando, pero ya desde 6 años que me orienté por la matemática también, mientras que termino la ingeniería en sistemas, que es lo que hago. Ah, mirá. Sí. Ingeniería en sistemas. Trabajo desde hace muchos años también como programador, analista programador. Y bueno, comparto la matemática con la informática y en los tiempos libres la numismática con la historia. ¿Te queda tiempo después de todo? Queda tiempo. Hay que manejar muy bien. Aparte los profesores de matemática, cualquiera que lo vea por ahí, como los de química, medio complicado. Sí. Ahora ¿no? Estamos en los periodos de exámenes. ¿Dónde estás dando clases? En la Auto de La Paz y Las Piedras. Bueno, y en el anexo también de Las Piedras. Ah, mirá. Sí, hace ya, bueno. O sea que los que te están conociendo hoy o los que te ven en la tele hoy, sos como el profesor de matemáticas. Mirá, está el profe. Seguramente algunos estén ahí. Algunos me querrán porque salvaron y otros que me estarán odiando porque quedan por dar los exámenes. No, porque él se puso a hablar de la... ¿Y cómo te va cuando hablas con los gurises? Bien. ¿Le hablarás, digo yo, el estudio? La numismática. Sí, yo intento... ¿De vez en cuando? Sí, es que en realidad siempre comparto con ellos también cada tanto cuando yo puntualmente doy financiera y cada tanto llevo para intentar mostrar parte de la historia compartiendo esto que me gusta, que esa pasión se transmite, es fácil de transmitir, y cuando es algo interesante, para mí en este caso también que a ellos les gusta, intento, y donde veo a alguien que también le llame la atención, ya aprovecho y llevo unas cuantas cosas para mostrar. ¿Cómo pasás de ser profesor de matemáticas a ser historiador? Porque en realidad, a través de la matemática, no sé por qué te vinculaste al dinero. A todos los gurises les gusta el dinero, pero bueno, vos empezaste a coleccionar dinero viejo, que supuestamente no tiene valor, pero tiene valor. Sí, yo arranqué, en realidad, que es algo que es muy común, que dentro de los que nos gusta coleccionar, intentar juntar una por país, que es más o menos la intención de los que más o menos conozco, que es interesante también, y más o menos lo fui cumpliendo, pero después con el correr de los años me interesó más la parte del estudio uruguayo, y ahí si bien seguí con ese transcurso, intenté estudiar un poco más y llegar a esa parte del uruguayo e intentar vincular y hacer ese rompecabezas de encontrar el material. Y bueno, y después ya desde hace unos años que salió la propuesta de que para el Día del Patrimonio intentar explicar un poco, aprovechar este material de la historia, que realmente hay material desde 200 años para atrás, en adelante va. Y bien, bueno, me gustó la idea y aproveché, intenté organizar lo que ya tenía, fundamentar todo ese material con una base de historia de los transcursos históricos de Uruguay en sí mismo, y aprovechar la financiera y la estadística para comentar la inflación de lo que incidió en Uruguay, aprovechar a hablar del golpe de Estado, del retorno de la democracia. ¿Qué tiene que ver eso con los billetes? Y bueno, a mí la parte que me interesó para vincularlo era más que nada la devaluación en sí, la devaluación de la moneda y el transcurso del dinero en el proceso que fui cumpliendo. ¿Qué pasó?
Comentarlo al público. Y bien, bueno, a través del estudio ese que estás haciendo, ¿no? Sí, hay una parte que está bueno conocerla, que es desde ese entorno que fue lo que se dio para involucrarlo en la muestra de numismáticas que fue por el Día del Patrimonio. Entonces, bueno, conté un poco de cómo fue el origen. Y desde el 1830, que seguramente algunos ya se estén viendo en pantalla, desde el 1830 en adelante hasta el 1896 lo que hubo eran bancos privados donde el dinero que manejaban era en base a un fondo en oro. Y el dinero que manejaban los bancos privados era en base fondo oro. Sí, era como que si hoy por hoy el Itaú, Santander en sí, todos, independientemente de sus cheques, podían emitir dinero y era en función del oro que podían tener. O sea, si tenían un equivalente en oro, podían hasta el doble imprimir. Y así, libremente, con arreglo a las leyes vigentes de esa época, podían libremente emitir moneda. El problema surgía en ese transcurso de años. Hace tiempo que el oro viene marcando la humanidad. Sí, bueno, también lo que ahí a eso iba justamente, de que en ese momento la gente tomaba un poco más de credibilidad a la moneda por el hecho de que ser de oro, plata o materiales nobles, cobre. Entonces cada una de repente servían y creían más a eso porque era el referente que si tenían oro sabía que iban a aguantar. El problema es que por el hecho de la economía y demás surgió la necesidad de poder en la población tener un poco más manejo de dinero. Entonces fue así que desde ya cuando incluso era la provincia oriental antes de la independencia, que circulaban billetes de esa época, que algunos son de los interesantes también en todo ese transcurso, podían ser su equivalente en oro. El problema en eso es que muchos bancos emitían libremente. ¿Cuáles fueron los primeros bancos? Y bueno, Banco Magua fue el primero desde 1856 que arrancó. Y al igual que ese se sumaron otros. ¿Tenés un billete acá de Banco Magua? Sí, justo el que está allí en la mano. ¿Este? Ese es uno. A ver si tengo una cámara acá, chiquilines. Este es uno de los primeros. No es bueno, hay otros digamos más viejos, el primer pero banco, ¿no? Sí, ese es uno de los primeros bancos, sí. Sí. Uno de los primeros bancos uruguayos. Sí, ¿Procedencia? Son todos uruguayos. El banco acá mismo de Montevideo. Fue ¿Capitales uruguayos? De capitales, o sea, si bien eran privados, pero el director de ese banco era el barón de Magua, que era así el nombre, en honor de él fue el nombre quien inició el banco. Pero el problema que surgió, al igual que este y todos los otros bancos de Londres, Salto, el Franco-Platense, Montevideano, Navia, entre otros, por nombrar algunos, lo que surgía y el problema principal era que emitían más papel de que debían, entonces la gente perdía. O sea, se rompía el equilibrio aquel de que en primera instancia, si tenés 1 millón de valor de oro, 1 millón de pesos en oro, podés emitir 2 millones. Y sí, uno llevaba el equivalente en onzas de oro, pero a través del billete que era el doblones de oro, la moneda en ese momento. El problema fundamental que quebraban los bancos esos era por el hecho de que había más billetes circulando de que el banco podía dar, o sea, responder por ellos. Entonces se emitía de más. ¿No es lo que está pasando a nivel internacional ahora con el dólar? Y bueno, hay algo parecido. Sí, en realidad no es lo mismo, si bien va la inflación en ese momento, que se nota más en nuestro país desde el 1960 en adelante, cuando realmente ya el fondo no era en oro, sino que está la dolarización también en base a eso. En 1960. 1967, que ya es todo el Banco Central, que es el banco de bancos que en cierta forma regulariza todo eso. Ya desde desde el 1896 arrancó el Banco República, intentando que todos esos bancos privados que tenían ese fondo en oro y la gente perdía la credibilidad por ellos, porque uno a veces tenía un billete, cuando lo iba a cobrar, no lo podía cobrar. Es como si hubiera sido así, un cheque sin fondo, una cosa así. Entonces la gente perdía esa credibilidad. En el 1887, que es a destacar ese año, que fue el Banco Nacional que estuvo, que los capitales eran mixtos. Ya no eran bancos privados, o sea, inversores extranjeros o mismo uruguayos, pero no estatales, que cubrían esa demanda. Salió la necesidad de ver y que la gente creyera más en ellos. Y bueno, el director del banco ese, que era Francisco Vidiela, que en ese momento fue el director del banco ese, que es el monumento que se encuentra en la Plaza Colón, la Plaza Colón, fue el impulsor de que surgiera ese banco, o un banco que por lo menos los capitales fueran mixtos para que la gente creyera más en ellos.
Y ahí hay billetes impresionantes también de mucho valor numismático y de la época en sí. Y así estuvo hasta el 1896, que nació el Banco República, que estuvo hasta el 1967, circulando entre nosotros. El Banco Central, o sea, hizo ese nexo, ya le sacó un poco la responsabilidad al Banco República, sigue estando, obviamente, pero le sacó el peso de emitir billetes. Y el Banco Central lo que se encargó de organizar y poder un poco regularizar toda esa parte, y se centró también a imprimir billetes. Si bien no son impresos en Montevideo, no recuerdo bien ahora la casa emisora, pero... Ajá. Bien. Ponelo. Ahí está Bien, él fue una figura importante en el transcurso de la historia en base a este tema, por el hecho de que, bueno, como les comentaba, en el 1887 fue el director del banco. Y fue el que impulsó el Banco República con ya el capital estatal completamente. Y bueno, yo lo que para el Día del Patrimonio yo llevé, aparte de esto, para darle un marco histórico, que intenté que fuera cultural y económico también, el poder comentar de que el transcurso que hubo desde 1960 al 2000 se devaluó a tal punto de que si uno en el 1960 tenía 1.000.000 de pesos, hice la cronología de que en el 2000 esa persona que mantuvo 1.000.000 de pesos pasó a ser un peso. ¿Cómo? Exacto, que yo me perdí en algo. Yo hice una especie de cuento para que los niños también, bueno, liciales, porque en realidad yo lo llevé para ese público en sí, para explicar un poco la devaluación de la moneda, cómo surgió. Yo contaba y hice como un cuentito en el que en 1960 a una persona, a dos hermanos, se le dio 1.000.000 de pesos a cada uno, con la intención de que no los gastaran hasta el 2000, o sea, lo tenían que conservar 40 años. Para contar la devaluación. Entonces el cuento arranca así, que los dos hermanos contaban con 1.000.000 de pesos, 10 millones de pesos, perdón, para poder cambiarlo y conservarlo en esos 40 años. Uno de ellos decidió cambiarlo a dólares, para contar en ese momento que estaba a 10 pesos el cambio. Ajá. Entonces era fácil poder decir que, bueno, uno tenía 1.000.000 de dólares y el otro 10 millones de pesos. Y ahí inicia el proceso. Después... Cuando termina los 40 años, ¿qué hay? Era la posibilidad de gastarlos. El tema es que en ese proceso es lo que pasó con la devaluación. Entonces yo lo comento para... ¿Qué pasó con la devaluación? El que tenía el dólar y el que tenía el peso. Exacto. Entonces, bueno, yo lo que comento es que cuando estuvo el golpe de Estado, en ese momento la inflación era de un 130%, más o menos un proceso así. Y bueno, comentar de que... Por ejemplo, para que quería comprar una Coca-Cola estaba 80.000 pesos costaba. O para entrar al cine 130.000 pesos. Era una exageración tremenda. Entonces, en ese momento el economista que estaba en transcurso decidió, para un poco de volver a equilibrar el proceso, quitar 3 ceros. Y eso se dio en el 1975 precisamente, que cambió y fue la figura del... ¿Papeles de 10 pesos? ¿No? Eran de 10.000 pesos que pasaban a ser 10 pesos. ¿De acuerdo? Y bueno, en ese momento eran nuevos pesos. Ya eran pesos cuando fue el Banco Central, los que emitían, y pasaron a ser nuevos pesos. Y ahí, bueno, contar de que esas personas que en el 60 tenían 1.000.000 de dólares y el otro 10 millones de pesos, en ese momento tuvo que ir a cambiarlo, que era como... así uno mantenía el millón de dólares. El que tenía 1.000.000 de dólares quedó igual. Ya el que era 10 millones de pesos pasó a ser 1.000.000, porque 3 ceros los cortó de esa manera. Y así siguió la historia, ya en el retorno de la democracia, en el 85 más o menos, otra vez volvió a pasar lo mismo. Ya el equilibrio se volvió a romper, la inflación era también 75%, picos, 100, fue un disparate. Y otra vez volvió a pasar lo mismo, el que quería una bebida eran 80.000 nuevos pesos, entrada de cine 130.000 nuevos pesos. Otra vez se decidió hacer esa devaluación y fue lo que se formó, lo que hoy en día es el peso uruguayo. Pasó a ser de 9 pesos a pesos uruguayos. Y otra vez se volvió a devaluar 3 ceros. Entonces esa persona que ya tenía el millón de dólares conservaba el millón de dólares, y el que en ese momento 10.000 pesos, perdón, porque me confundí, ¿sí? de 10 millones pasó a tener 10.000 pesos, y los 10.000 pesos pasó a tener 10 pesos. Y esos 10 pesos aún no los podía gastar porque estaban a 95. Recién en el 2000 que podía gastarlo, el cambio se conservaba a 10 pesos del dólar. Pudo cambiar y sí tuvo $1 cuando su hermano, que no lo había gastado, era 10 millones de los 10 millones que pasó a ser 1.000.000, conservaba el millón, pese a la devaluación, conservaba el cambio.
Entonces, bueno, contar un poco... la serie de evaluaciones que hubieron en nuestro país y cómo lo verificás a través de la emisión de dinero. Claro, eso es lo lindo de ver, porque habían billetes que eran 10 millones, o sea, las casas costaban millones de pesos. ¿Qué posibilidades hay? Porque nos separa un río y algunas cosas, pero ¿qué posibilidad hay de manejar más o menos la economía también en Brasil y en Argentina? ¿Cómo influyeron en esa inflación? Más o menos tendrías que conseguir billetes de ellos. Sí, no, igual, como hoy en día más o menos las crisis siempre se van dando, acá también cuando hubo una devaluación tremenda, el billete no pasó, no perdió los ceros, pero 1.000 pesos hoy en día no compran lo que 5 años atrás. Y eso más o menos es la devaluación que hay. ¿Esa devaluación se debe solamente al dólar o hay algunos otros? O eso no. Vos lo que detectás es, hubo esta devaluación, pero no los efectos a los cuales se llega, ¿no? Sí. No, bueno, yo lo cuento un poco más que desde la numismática para comentar el proceso de los billetes, pero la devaluación en sí de la moneda se da por muchos factores. O sea, en particular estos, los que quería mostrar eran los que eran evidentes de que para el que no conocía, un billete que hoy por hoy era 1 peso, comentar que hacia atrás ese mismo... En 40 años. En 40 años era 1 millón de pesos. $1 millón de dólares se quedó con un sí, dólar. Increíble, sí, esa devaluación pasó, aparte de que el dólar en sí mismo perdió un poco de fuerza también. O sea que perdió más, o sea, ese $1 millón que esa persona el dólar tenía, no valía tanto. Si no compraba lo mismo que, o sea, esos 40 años atrás lo hubiera gastado. Pero para los chiquilines, comentarlo de esa parte, sin matarlos a números, tanto en porcentaje y gráfica como normalmente vemos en clase, mostrarlo desde la parte en que uno con tanta plata podía comprar algo que hoy por hoy ya no lo puede comprar, está bueno para poder un poco entender esa parte de la historia. Gabriel, hablando y continuando con la hablada de la... Para que lo voy a leer porque me voy a equivocar. Numismática. Que es el estudio, término que designa el estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país. Cuando se trata solo de papel moneda, suele referirse el término exclusivo notafilia. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí, sí. La numismática es conocida desde los tiempos del Imperio Romano. Acá vos encontraste algunas monedas, o han llegado a tus manos, monedas que podían haber cambiado la historia, si yo mal no recuerdo, en esa charla que tuvimos contigo. Sí. Como puede ser la no llegada de un buque español. Sí, en términos de la edad, ya el año pronto, ¿no? Sí, fue en el 1811. Que fue interesante también esa... ¿La trajiste la moneda esa acá? Sí, creo, a ver si no me equivoco. Sí, igual que no te quiero distraer. Sí, bueno, ahora la buscamos por las dudas. Sí. Pero está por allí. Pero la parte de la historia estuvo buena, de que El Salvador era ese barco que venía, paradójicamente Posicionémonos en 1811. 1812 se hundió. Que venían refuerzo a lo que fue también la batalla de las Piedras contra los españoles. ¿Los refuerzos barco, que venían para los uruguayos? Sí, venían para los españoles. Para los españoles. Sí, venían de España con una tropa tremenda, que eran 200 militares que venían con armamento pesado, cañones, que en ese momento había, pero hubiera sido para ellos una ayuda tremenda. Pero el cuento es interesante también porque les llevó 3 meses venir de España hacia las costas de Maldonado, que era donde iban a desembarcar. Pero el problema fue que el capitán en ese momento no sabía si los que estaban sitiando Montevideo en ese momento eran los españoles o los orientales. En ese momento no tenía cómo comunicarse hoy por hoy con un mensaje sencillo, un celular, pero en ese momento no había forma. Entonces, por quedarse esperando a ver qué era lo que podía divisar desde las costas, decidió parar un poco allí, y justo en la mañana siguiente lo sorprendió una tormenta tremenda, y por no saber nadar, porque fue ahí que el barco se rompió, a 3 cuadras más o menos de lo que sería de la costa, la mayoría se ahogó. Fueron 275 personas que viajaban en ese barco, y 200 murieron. ¿Cómo te enterás vos de eso y a través de la moneda? Bueno, yo tuve la suerte de que Héctor Vado, que fue la persona que encontró ese barco, en agradecimiento a Marcelo Quitapace, que es un vidente muy conocido en Uruguay también, que fue en otros descubrimientos marítimos fue quien lo ayudó a descubrirlo. Él en agradecimiento le agarró esa moneda y él me la donó a mí para la colección, tenerlo para compartirla también con esta colección que vemos acá y algo más que tenés por ahí. ¿En qué consiste?
¿Qué tenés en esta colección? Eh, Para decirle al público. Bueno, en realidad es muy variado entre la numismática, la moneda y billetes. Tengo también, es muy variado, colecciono también billetes, uno por país, que eso lo conservo. Monedas en general. Monedas ¿Uno por país? Sí, uno por país, lo que más me gusta, por lo menos y así para incrementar. Yo vi uno que tenía en la ex Unión Soviética. Ah, bueno, porque dentro de eso también... Unos billetes grandes. Sí, dentro de eso está bueno también porque me gusta marcarlo en los procesos históricos también. Entonces tengo todos aquellos países que por determinados motivos dejaron de existir, o los países que se dividieron, como la República Checa, en todos los países que... Checoslovaquia. Sí, Checoslovaquia, que bueno, fue en República Checa y también entre otros más. Y bueno, Rusia y demás, todos aquellos países que dejaron de estar, de los que puedo tener monedas, tengo monedas y otro billete, y así después los ordeno también por continente, y ahí más o menos lo voy también complementándolo con material. ¿Esos billetes que estás consiguiendo y monedas tienen algo que ver con esa moneda que te donaron del año 1800 o son en general del 1900? Hay de todo, porque tengo también monedas coloniales de 1700 en adelante. Ah, mirá. Y de hecho, monedas romanas del Imperio Romano también tengo. Uno piensa que de repente por ser monedas que tienen miles de años, o sea, miles no, 1500, 2000 años, y monedas griegas que son de antes de Cristo incluso. ¿Las tenés? Tengo algunas también. ¿Vinieron? Hay algunas, Vamos a verlas. Sí, ahora la sacamos allí. Pero son monedas muy chiquititas y algunas que son un poco más grandes, de plata, bronce, bueno, de oro que no tengo, lamentablemente aún. Pero son monedas que de repente la gente piensa que por tener tantos años son difíciles. Difíciles son, pero no son caras para poder juntar. Adquirirla. ¿Qué es lo que ves vos como estudioso de este tema y que te gusta cuando conseguís una moneda, por ejemplo, que nombraste ahora, de Grecia o de Egipto o del Imperio Romano? ¿Qué es lo que te da? Bueno, a mí es una pasión tremenda el saber de que todas las manos por las que pasó, la historia, que la gente que la pudo haber comprado con eso. Es algo tremendo, ¿sabes? Una moneda de cambio. Sí, por eso, pero para alguno de repente que es un simple billete, que ahora, por el hecho de que surgieron, no sé, por internet mucha facilidad para encontrarlo, es como que ahora por cualquier cosa antigua le dan como mucho, esto es antiguo y lo puedo vender por algo antiguo. Pero yo aunque soy chico, hace 15 años, 10 años atrás, conseguir cosas en la feria era simplemente un billete que ya no servía más. Era como mucho más fácil ubicarlo. Hoy por hoy, si bien no es que tengan tanto valor algunos, es como que la gente intenta darle un valor mayor que el que no tiene para intentar comercializar ese mismo billete para venderlo. Entonces ahora es como que es más difícil. Antes era bastante, de hecho, más sencillo ubicar en las ferias en general. Ahora si bien hay, es como que intentan ubicarlo, esta moneda es de 1700, vale tanto. Y cuando en realidad, si bien vale, no vale lo que a veces intentan venderlo. Entonces por eso y otros tantos motivos más, es que empiezan a ser más difícil, pero ya el hecho de tener algo y saber de que, bueno, como esa moneda que estuvo en 200 años hundida y que haya llegado a mis manos, es como algo tremendo. El saber de que estuvo ahí es como tener parte de la historia en las manos. Eso es lo que a mí me atrapa, y el hecho de poder unir piezas como si fuese un rompecabezas y tener, bueno, todos estos estuvieron entre tal periodo y incidieron en tal parte de la historia, bueno, todas esas cosas me encantan. Por ejemplo, hablando extra frontera, fuera de Uruguay, ¿se puede tejer la historia de otros países del mundo o del propio planeta del estudio la numismática? Sí, bueno, una de las últimas piezas que he podido conseguir son los de la Segunda Guerra Mundial también, cuando Alemania nazi iba a invadir otros países, y tuve la suerte de conseguir por unas subastas en internet también billetes de cuando Grecia fue invadida, Hungría. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, son del 44 más o menos. Y bueno, están con sello de la Alemania nazi. O sea, ellos llegaban en ese momento y aparte, entre otras cosas que le sacaban, parte de sus billetes lo sellaban como propios. Y bueno, de esos tengo también, lo que incidió en la historia y a veces lo difícil que son llegar a ellos, y tenerlos es como también una pasión tremenda. ¿Hay alguna manera de que el televidente que tenga billetes por ahí, monedas, que lo pueda charlar contigo para ver si a ti te interesa? Sí, no, ni que hablar. Yo más que agradecido también incluso compartir el material. Les puedo dejar mi mail, tal vez. Sí, vamos a una pequeña tanda y inscribimos el mail, si te da el tiempo, para que quede inscrito en la pantalla, ¿puede ser? Para que te prepare.
Digo porque hay mucha gente que puede estar mirando el programa en diferentes lugares del departamento, esto también va para el internet, va para el Facebook, y que puede estar interesado, y nosotros queremos hacer un puente de No, me alguna encantaría. manera para que... Una de las cosas para comentar que estuvo bueno en estas muestras que pude hacer para los liceos, niños de primero y segundo año que cuando lo veían se asombraban, que fue una de las anécdotas que más me llegó. Un nene se acercó y me dijo que no podía creer ver tantas juntas cuando él tenía un par, o sea, que él quería juntaba, y en la casa le decían de que no perdiera el tiempo en eso, y ver que había gente, no solo yo, sino que otros tantos que compartíamos su pasión fue muy lindo también. Porque uno después ya cuando, en mi caso siendo chico, era como que el material yo no sabía que existía, entonces intenté reunirlo yo. Hoy por hoy ya de más grande puedo llegar a otros materiales también para estudiar del tema, que hay un instituto de numismática acá en Uruguay que ofrece mucho material. ¿Ah, sí? ¿Hay un instituto? Sí, por suerte, que también comparten material por el cambio, ventas, demás. Pero cuando uno empieza es como que no sabe por dónde arrancar. Y por eso fue que por suerte gustó y estuve ya en más de 5 liceos, escuelas para mostrarlo, y los niños que les gusta se arriman y poder compartirlos con ellos. También les he regalado. ¿Tú tienes algún material audiovisual? ¿O solamente es lo que trajimos en el pendrive? Yo más que nada en el pendrive traje para que vean un poco, como era difícil de mostrar, están las fotos de todos allí para los que tenía. Pero en la muestra tengo algunos videos también educativos que son del Banco Central también, que tienen para poder enseñar esta parte, que también hago uso de ellos para poder compartir un poco y que vean de que no es simplemente queda acá, sino que hay un banco, que está el museo numismático, que está en el Banco Central mismo, está el del caucho de la moneda también. Ah, mirá vos, el museo numismático está en el Banco Central. Está en el Banco Central. Hay visitas guiadas también donde explican todo eso. Pero si bien también la gente puede ir y arrimarse allí, el hecho de haber hecho esta muestra y llevarlo a los niños más que nada, y hay veces que uno, si bien sabe que está ahí, no les gusta tanto, y ir hasta Montevideo de repente, aunque no es muy lejos para ir a ver eso, les cuesta un poco más. Pero ¿y acá dónde se haría? Bueno, en esta oportunidad fue por lo del Día del Patrimonio, que después lo pude replicar en otras escuelas. La última fue en la UTU de las Piedras también, y por ahora hay una invitación también para otros lugares que estamos viendo, pero mientras tanto no hay ninguna fecha concreta para volverla a replicar. A ver, esto yo lo bajé de internet, lo bajó Rodrigo. Esta ciencia puede dar testimonio, la numismática, inestimable de los intercambios y de la economía de los pueblos, así como de su historia política, geográfica, religiosa, etc. Pocos monumentos arqueológicos revisten la importancia de los que estudian la numismática, ya que en ellos ha grabado el hombre sus ideas dominantes y por lo mismo revelan el carácter, las costumbres y las vicisitudes históricas que tales monumentos nos dejaron íntimamente ligados a la numismática. Se encuentra la epigrafía, que es paleografía, simbología, iconología e historia del arte, aportando todas ellas la numismática nociones esenciales. La numismática clásica se divide en dos partes muy diferentes, por más que frecuentemente vayan unidas en los libros que de ellos se tratan, la teórica doctrinal y después se sigue. Sí, bueno, eso ya va más profundo para también en base a lo que estudia, pero es verdad que hay una gran parte de que también la comento, que es lo que en sus propios países, la cultura y cómo ha ido cambiando para lo que se muestra en los propios billetes. Uno, por ejemplo, para comentar algo... Porque siempre se muestra un rey, una reina o un famoso. Bueno, acá en Uruguay... Exacto, acá por ejemplo en Uruguay, o sea, desde el 1800 hasta el 87 que les comentaba el Banco Nacional, lo que más se daba importancia era el agro. Había muchas carretas, vacas... como para poder mostrar un poco lo que era la cultura del país y lo rico que era en el agro. Una vez que ya empiezan a detectarse figuras más concretas, hay billetes donde empiezan a ver Garibaldi, hasta que, bueno, por nombrar alguna, hasta que después empieza la figura de Artigas y casi que no se saca hasta el día de hoy. Pero otra parte, por ejemplo, las monedas romanas, si bien hay todo un mecanismo para poder identificarlas, en ese momento los emperadores que estaban allí, por ejemplo, por nombrar a uno, no sé, Claudio. El emperador en ese momento era fácil identificar si uno encuentra la moneda,
saber que bueno, esa moneda está entre los años 380, 390 después de Cristo, por el periodo en que el emperador estuvo en el imperio. Entonces cada emperador cuando llegaba mandaba a fundir todas las que habían y volvían a acuñar monedas con su figura. Entonces hay también libros en donde se puede identificar por determinadas leyendas y bueno, si la figura también es legible para poder identificarla, pero entre esos años se puede identificar. Diría que, mirándolo así, donde se utilizó la moneda, como vos decías, no era el papel, sino la moneda tal, de materiales como el oro, que es otro material que va a perdurar toda su vida, en realidad te están marcando bien la historia, queda bien grabada. Sí, eso es lo bueno. Bueno, gracias a eso es que hoy por hoy podemos identificarlo. Y antes, que eso está bueno también, una de las cosas que le he ido comentando, de lo que hoy en día uno usa como, porque desde que se comercializó el oro, que como materiales en ese momento, oro, plata y demás, antes hubieron otras cosas que no le daban mucha importancia. Cuando en ese momento el oro no era nada, se usaba otro tipo de cosas como el trueque para cambiar, que uno a veces tenía una vaca y otro precisaba manzanas y bueno, comercializaba de esa manera. Y una de las primeras que se conoce como intercambio de lo que se usó, que gracias a eso es lo que hoy se conoce como salario, en ese momento la palabra salario nace de sal, que era lo que le daban en ese momento a las personas, era tanto sal, o comercializaba con sal, que era algo no perecedero que se podía comercializar. Entonces bueno, la sal viene de épocas también griegas, de lo que se usaba, el arroz también, pero el salario viene de ahí, de que se comercializaba, se pagaba una vaca con bolsitas de sal. Cuando vayas a cobrar el fin de mes ahora te van a pagar una bolsita un kilo de sal. Bueno, y sí, yerba, dentro de poco la yerba y el café van a ser oro. Gabriel, nos tenemos que ir, se nos fue rapidísimo, nos quedaba una moneda para mostrar y todo lo demás, pero ¿dónde pueden ver esta muestra y cómo se comunican contigo? Dame, ¿está para anotar ahí? Bueno, dale. Yo lo voy comentando igual, mi número es 094-2903-66, para que por ahí, por mensaje o WhatsApp es un poco más fácil, y el mail es genovasco@hotmail.com. Con gusto les puedo, de repente tienen algún billete o monedas que no las pueden catalogar, con gusto también los puedo ayudar. Y bueno, material tengo mucho que seguro en parte voy a poder tener para cambiar. Vení con la cámara por ahí. Bueno, sí, esos son... Estos billetes de 100 pesos. Oh, está con la cámara ahí, mirá. Estos billetes de 100 pesos. Había que doblar estos billetes, ¿eh? Lo usaba de servilleta también. Pero andaba con un fangote de plata con 10.000 pesos. Yo les voy comentando, Banco de Londres y Río de la Plata fue el primero, del 1862. 1887 el Banco Auxiliar. Mirá vos. ¿Y acá? También de Banco Auxiliar, 20 y 50 pesos. 1.000 pesos del Banco Auxiliar. ¿Este se manchó con huevo o qué? No, es amarillo flúor también. Banco Italiano de 1887. Si lo perdía lo iba a buscar, de noche lo encontraba. Mirá vos, todas estas cosas hace años que la viene gestionando y trabajando Banco Popular Gabriel Novasco. 1888. Estos billetitos esos son chicos, ¿viste? Esos son de... mostrame los rusos que tenés por ahí. Esos son del Banco Nacional. Una de las características que tenían en ese momento, a diferencia de ahora, es que los diferenciaba el tamaño. Uno iba incrementando el valor del billete y iba aumentando el tamaño del billete. Hoy por hoy ya estamos todos igual. Mirá. Es uno de los billetes más grandes que se puede encontrar. Son del Imperio Ruso. Antes de la Revolución Bolchevique. Sí, del Imperio. Estos son los Ares. Sí, igual si vienen imperios del 1700 y algo, hasta lo tengo anotado allí, 1917, ese billete es del 1900 concretamente. 1912 hay otros. Imperio Ruso 1721-1907. Del otro lado hay otro también que es muy lindo. A ver acá. ¿Estás ahí, Beto? ¿Estás solo o no? Bien. Estos son de los que comentaba de la invasión de la Segunda Guerra Mundial de Alemania nazi. Estos son los nazis. Sí, el son sellito. Los billetes que son sellados. A ver si lo puedes ver, los sellos nazis. Esos son de Hungría. También con los sellos. ¿Se ve ahí? Pues no me puso el lente, Beto.
se están viendo. Ese era el billete de la nación, pero ellos le metían el sello de los nazis y esto es nuestro, chao. Sí, sí. Todo de vuelta. Bien. Bueno, era imposible traerlos todos, pero eran más que nada los más significativos para poder mostrar. De los bancos privados, algunos de los que... Y el que no, que se comunique contigo. Y sí, bueno, ahí los que quieren ver, con gusto los puedo recibir en casa. Esto está bueno comentarlo, también mostrarlo. Son billetes que nunca se cortaron del banco. Son del 1887, el banco italiano. Mirá, esto es raro. Eso está, lo interesante de eso es que nunca se cortó. Se llevaron 4 billetes, mirá, en uno. Así venían de Italia directamente para el banco para utilizarlo. O sea, el margen cuando habla a ver, que no, mostrámelo. Ahí. Exacto, esos son de 10 pesos. No se cortaron acá. Exacto. Están unidos en el mismo papel. Ahí lo que se usaba, lo firmaban y los emitían. ¿Dónde se hace la mayor cantidad de la moneda aquí en Latinoamérica? Bueno, algunos son de la Casa Cambiaria de Chile o Buenos Aires, algunos de Inglaterra, Estados Unidos también hay muchos. Pero, bueno, y en ese momento los privados eran italianos, venían de Italia y de ahí Francia. Dame el teléfono de vuelta. Bien, 094 2903 66. Bien, Gabriel Novasco. Por las dudas, Novasco con S, porque lo he visto con Z. No es Novasco con Z, es Novasco. Ahí va, es con S. B corta. Y bueno, G de Gabriel, Novasco, NOVASCO, @hotmail.com. Con gusto se pueden poner en contacto. Facebook, si quieren, me pueden encontrar por allí también. Para los que le interese, así sea el cambio o compra, venta y demás, acá estamos a las órdenes. Estamos hablando de este dinero vencido. Ah, sí, ya Aclare por la duda. Sí, ya. Aclare porque vamos a encantar todo. Sí, si no ya entramos, pero no, ya no sirve, ¿no? En ese sentido podemos tener miles de pesos, pero en billetes que ya no sirven. Eso es lo lindo también. No, y es muy lindo, digo, más allá del valor del billete en sí mismo, lo importante es poder vincularse a aquellos televidentes que estén allí con Gabriel para conocer más de la historia. Con gusto los podré acompañar. Pero a través del billete que puedan arrimar también. También. Sí, no, sería. ¿Y alguna muestra para la escuela también? ¿O alguna plaza, alguna comisión de fomento que esté mirando el programa? Sí, con gusto, sí, se pueden poner conmigo en contacto. 094 2903 66. 290366. Gracias, Gabriel. Pero por favor, muchas gracias por la invitación. Y al hermano, no me queda fuera. Ya está alto, hay que mirarlo. Nos vamos a una pequeña tanda y volvemos. Este gurí es hijo de un amigo y una amiga. Pero hasta lo tuvimos medio semi-empleado con mi hijo el grande, haciendo una revista. No hicieron nunca nada. Salió. Bueno, vámonos.